Muy buenos días, amados amigos y hermanos presentes en este día de resurrección de Cristo. Es para mí una bendición grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor del programa divino correspondiente a este tiempo final, para lo cual Dios nos ha enviado a vivir en este tiempo final. Hoy, domingo de resurrección, se recuerda y conmemora la resurrección de Jesucristo nuestro Salvador, alrededor del cual gira toda la dispensación de la gracia, alrededor del cual gira nuestra salvación en su obra de redención llevada a cabo en la cruz del Calvario. Y ahora, siendo que Cristo resucitó de entre los muertos, veamos todo este gran evento, el cual estaba profetizado, pues el salmista, profeta y rey David dijo que Dios no dejaría su alma en el infierno, ni dejaría que su santo viera corrupción, hablando de la resurrección de Cristo. Y ahora, en el capítulo 28 de San Mateo, versos 1 en adelante, dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve, y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema es resucitados con Jesucristo. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Nos dice el apóstol San Pablo en su carta a los Colosenses capítulo 3, versos 1 al 4. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria.
Aquí San Pablo nos muestra que hemos resucitado con Cristo. Así como Abraham, cuando diezmó a Melquisedec en el libro del Génesis, y San Pablo en el capítulo 7 nos dice que allí, cuando en el capítulo 14 del Génesis Abraham diezmó a Melquisedec, estaba Leví también diezmando a Melquisedec. Y todavía no había nacido Isaac, ni había nacido Jacob, ni había nacido Leví, que era hijo de Jacob. Y cuando Abraham está diezmando y todavía no había tenido hijos por medio de Sara, ya Leví está diezmando a Melquisedec, porque estaba en los lomos de Abraham. En los lomos de Abraham estaba Isaac, estaba Jacob y estaba Leví también, y toda la descendencia de Abraham. Y ahora todos los hijos e hijas de Dios estaban en Jesucristo, nuestro Salvador, desde antes de la fundación del mundo. Y cuando Cristo se hizo carne, allí estábamos nosotros con Él. Y cuando Cristo tuvo su ministerio de 3 años y medio, allí estábamos nosotros con Él también. Cuando subió al monte de la transfiguración, allí estábamos nosotros con Él y en Él. Es como cuando usted toma, digamos, un grano de trigo o un aguacate, usted puede decir, aquí está un árbol de aguacate con muchos aguacates. Y cualquier persona dice, yo lo que veo es un solo aguacate. Pero usted, conociendo la ley de siembra y cosecha, sabiendo que allí, en ese aguacate está la vida de ese aguacate, en esa semilla está esa vida que se puede reproducir. Usted siembra ese aguacate y luego tiene un árbol de aguacate con muchos aguacates. Y así en Cristo, siendo la simiente de Dios, en esa semilla de Dios, simiente de Dios, estaban todas las demás simientes de Dios. Estaban todos los hijos e hijas de Dios. Por eso Cristo dijo en San Juan capítulo 12, verso 24, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, él solo queda. Pero si cae en tierra y muere, mucho fruto lleva, o sea, muchos granos de trigo, muchos hijos e hijas de Dios. Y ahora para eso Él tiene que llevar a cabo el programa correspondiente a la reproducción. Tiene que caer en tierra, tiene que morir para poder reproducirse. Y ahora, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, estábamos nosotros también con Él allí, siendo parte de Él, siendo simiente de Dios cada uno de nosotros. Estábamos en Él, que es el principio de la creación de Dios. Siempre en el principio, en la primera semilla están todas las demás semillas. En el primer hijo están todos los demás hijos. Y ahora en Cristo estábamos nosotros. Por eso, cuando Él murió, estábamos nosotros muriendo con Él. Cuando Él fue al infierno, estábamos nosotros yendo con Él al infierno también. Cuando Él pasó por el paraíso, estábamos nosotros pasando con Él por el paraíso. Cuando Él resucitó, resucitamos también nosotros ese día de resurrección. Y fue en la mañana, o sea, en la cuarta vigilia. Y ahora, siendo que hemos pasado por esas etapas en la vida
de la simiente original de Jesucristo, el Hijo de Dios, nosotros en nuestra vida como individuos pasaríamos también por esas etapas y miren ustedes, vendríamos a la tierra, estaríamos perdidos aquí en la tierra, pero Cristo nos resucitaría, Cristo nos salvaría, Cristo llevaría a cabo una resurrección espiritual al recibirlo como nuestro Salvador, lavar nuestros pecados en su sangre, ser bautizados en su nombre y recibir el Espíritu Santo. Y eso es una resurrección. Hemos pasado de muerte a vida, hemos resucitado con Él y se ha materializado en nosotros la resurrección de Jesucristo, en nosotros espiritualmente, en nuestro interior, y hemos obtenido esa resurrección espiritual en donde hemos obtenido un cuerpo teofánico de la sexta dimensión, llamado el ángel de Jehová, que acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Y ahora ya tenemos una resurrección espiritual en donde hemos resucitado a una nueva vida espiritual, a una nueva vida, una vida con Dios. Y ahora ya espiritualmente no morimos, tenemos vida eterna. El que oye mi palabra y cree al que me ha enviado tiene vida eterna. Y Cristo nos dice ahí en San Juan, de donde le cité en el capítulo 6, y yo le resucitaré en el día postrero. Y ahora esa es la resurrección física para todos los que han recibido la resurrección espiritual. La resurrección espiritual es cuando la persona obtiene el nuevo nacimiento. Cuando la persona obtiene el nuevo nacimiento, ha recibido una resurrección espiritual, ha sido resucitado a una vida eterna, a la vida eterna con Dios. Por lo tanto, esas personas tienen la promesa que para el día postrero, si han muerto físicamente, tendrán una resurrección física en un cuerpo eterno, inmortal, incorruptible y glorificado. Y así todos tendremos un cuerpo glorificado, igual al cuerpo glorificado de nuestro amado Señor Jesucristo. Cuando Cristo resucitó en un cuerpo glorificado, resucitó su cuerpo en forma glorificada. Y así también todos los escogidos de Dios resucitarán en cuerpos glorificados si sus cuerpos físicos han muerto. Pero si permanecemos vivos hasta que ocurra la resurrección de los muertos en Cristo, pues seremos transformados y entonces tendremos el nuevo cuerpo, el cuerpo glorificado. Y así todos seremos a imagen y semejanza de Jesucristo, con ambas resurrecciones. La resurrección espiritual, que es la que obtenemos al recibir a Cristo como nuestro Salvador, lavar nuestros pecados en su sangre, ser bautizados en su nombre, recibir su Espíritu Santo y así obtener el nuevo nacimiento y obtener el cuerpo teofánico. Esa es la primera resurrección para cada uno de nosotros interiormente. Y la segunda resurrección es la resurrección física en el cuerpo eterno. Pero si permanecemos vivos hasta esa resurrección de los muertos en Cristo, entonces seremos transformados sin ver muerte y estaremos como los muertos en Cristo, que resucitarán en cuerpos eternos. Estaremos también nosotros en el cuerpo eterno, inmortal, incorruptible que Él ha prometido para cada uno de nosotros. Y entonces tendremos las dos resurrecciones, la espiritual y la física. Tendremos ambos cuerpos, el cuerpo espiritual, el cuerpo teofánico, y el cuerpo físico eterno, inmortal, incorruptible y glorificado. ¿Por qué? Porque nosotros resucitamos con Cristo cuando Él resucitó el domingo de resurrección.
Ahora vean el por qué. Es que tenemos la promesa de una resurrección para el día postrero, y el día postrero es el séptimo milenio. Los demás pues tendrán la promesa de una resurrección después del séptimo milenio para ser juzgados en el juicio final. Ahora, todos los que estaban con Cristo y en Cristo, desde antes de la fundación del mundo, vinieron con Cristo en su primera venida y estaban allí. Esos atributos estaban en Cristo, nuestro Salvador. Estábamos con Él allí. Y aún más, antes de venir a la tierra, cuando Él estaba creando el universo, estábamos con Él también. Siempre hemos estado con Dios. Por eso es que el programa de redención es para nosotros, porque redimir es volver al lugar original. Y volvemos a Dios por medio del programa de redención. Somos reconciliados con Dios y somos restaurados a Dios. Somos restaurados a la vida eterna. Y ahora, resucitados con Él cuando Él resucitó, significa que somos los escogidos de Dios desde antes de la fundación del mundo. Y ahora Cristo, para manifestar a todas esas personas que estaban con Él allí, cuando Él fue crucificado, cuando fue sepultado y cuando fue resucitado, Él, siendo el grano de trigo que cayó en tierra y murió, el día de Pentecostés vino y se manifestó en 120 creyentes en Él que estaban esperando su venida en el Espíritu Santo. Y ahora Cristo aparece en medio de esos 120 y se manifiesta en ellos, y allí nace la iglesia de Jesucristo, la planta de trigo. Una planta de trigo pues nace porque un grano de trigo es sembrado en tierra, muere, y entonces aparece en la forma de una planta de trigo para poder reproducirse en muchos granos de trigo. Por eso la iglesia del Señor Jesucristo es el mismo Cristo en la forma de su iglesia. La iglesia de Jesucristo es el cuerpo místico de Jesucristo. Es la planta de trigo a través de la cual Jesucristo va a manifestar a todas esas personas que estaban con Él cuando Él vino en su primera venida, y cuando murió, y cuando fue sepultado, y cuando fue resucitado. Y ahora la planta de trigo pasará por esas mismas etapas por las cuales pasó Jesucristo, el grano de trigo. Y también cada persona como individuo que estaba en Cristo pasará por esas mismas etapas. Y ahora es en la iglesia del Señor Jesucristo donde nacen los hijos e hijas de Dios, porque es ahí donde Cristo en el Espíritu Santo se manifiesta y llama y junta a sus escogidos de edad en edad y produce el nuevo nacimiento en ellos, y ahí nacen en la planta de trigo, nacen en la iglesia del Señor Jesucristo. Entran a esa planta de trigo, a ese cuerpo místico de creyentes, que es el cuerpo místico de Cristo, por medio del nuevo nacimiento. Por un espíritu, todos entramos a ese cuerpo místico de creyentes. Y así somos hijos de Dios manifestados espiritualmente en esa planta de trigo. Pero luego falta la manifestación física de los hijos de Dios, que es
cuando los muertos en Cristo resuciten en cuerpos eternos y nosotros que vivimos seamos transformados. Y eso es la manifestación plena de los hijos e hijas de Dios, con cuerpos eternos, inmortales, incorruptibles y glorificados. Eso es la adopción de los hijos e hijas de Dios, o sea, la redención del cuerpo. Y ahora todo esto tiene que ocurrir conforme a cómo está en la Escritura. ¿Por qué? Porque estábamos con Jesucristo y fuimos crucificados con Él, fuimos sepultados con Él y fuimos resucitados con Él. Todo es sencillo. Miren, antes de usted estar en el cuerpo que tiene, usted estaba en su papá. Y donde quiera que iba su papá, allí estaba usted. Como Isaac, Jacob y Leví. Donde quiera que iba Abraham, allí iban Isaac, Jacob, Leví y todos los demás descendientes de Jacob. Y ahora, donde quiera que Cristo ha estado en el pasado, estábamos con Él nosotros. Y ahora podemos ver que es un programa de Dios que Él tuvo en su mente y está manifestando. Nosotros pertenecemos a la realeza celestial. Más grande que los hijos e hijas de Dios no hay. Ni ángeles, ni querubines, nada es más grande que los hijos e hijas de Dios. Y ahora podemos ver que es Dios y sus hijos lo más grande. Por lo tanto, esa es la familia de Dios. Dios con sus hijos. Y ahora los hijos de Dios son manifestados en esta tierra conforme al programa divino, y ellos se identifican con su Padre, con Jesucristo, en la edad que les toca vivir, y ocupan su lugar en el reino, ocupan su lugar en el cuerpo místico de Cristo, escuchan la voz de Cristo y ahí se identifican con Cristo, y ahí esos escogidos de Dios, conforme al propósito divino, ocupan su posición en el reino de Dios. A través del tiempo, cada hijo de Dios que ha aparecido en la tierra ha tomado su lugar. Y nosotros hemos tenido una razón por la cual hemos aparecido en esta tierra en este tiempo final. Es que siendo parte de Dios, siendo parte de Cristo, hemos aparecido aquí en la tierra para confirmar nuestro lugar en la vida eterna. Y hemos dicho presente en ese tiempo en el cual Cristo está llamando y juntando sus escogidos. Él está llamando y juntando sus escogidos, los está llamando por sus nombres. Así ha sido de edad en edad. En el capítulo 10 de San Juan, verso 1 al 16, Él dijo que Él llamaba a sus ovejas por su nombre y que sus ovejas escucharían su voz, y que Él tenía otras ovejas que no eran de aquel redil del pueblo hebreo, las cuales también le convenía traer, y escucharían su voz. Y dice, y habrá un rebaño y un pastor. El rebaño es
la iglesia del Señor Jesucristo y el pastor es Cristo. Y ahora podemos ver que todas esas ovejas estaban con Él cuando Él fue crucificado, cuando fue sepultado y cuando resucitó. Si Él no resucitaba, nosotros no podíamos estar aquí en esta ocasión. También hay algo muy importante: si Él no moría, Él dice, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, Él solo queda. Ahora, ¿qué pasaría con nosotros? Pues permanecíamos en Él, sin ser manifestados en cuerpos de carne, pero permanecíamos en Él, como permanece la simiente de un grano de trigo o de un aguacate. Todas las simientes, todos los demás aguacates que están ahí en esa semilla, no podían ser manifestados si no era sembrado ese aguacate, esa semilla de aguacate, para reproducirse. Por lo tanto, permanecíamos con Él siempre, pero sin ser manifestados en cuerpos de carne aquí en la tierra. Pero en el programa divino estaba Dios tener una familia completa de hijos e hijas para su gloria. Y ahora esa familia, siendo la familia real de los cielos y de la tierra, siendo la descendencia de Dios, siendo que Dios es el Rey de los cielos y de la tierra, esa familia es la realeza celestial. Por lo tanto, son reyes y son sacerdotes y son también jueces. Por eso los santos juzgarán al mundo y también a los ángeles, y los santos reinarán con Cristo como reyes y sacerdotes, y los santos también estarán llevando a cabo las labores sacerdotales durante el reino milenial y por toda la eternidad. O sea que el reino milenial y luego el reino en la eternidad, siendo el reino de Dios, pues está a cargo de la familia ¿de quién? De Dios, los cuales han estado en Cristo, siendo que Jesucristo es el principio de la creación de Dios. Ahí estábamos con Él, y en donde quiera que Él ha estado, estábamos con Él, y donde quiera que Él está, estamos con Él, y donde quiera que Él estará en el futuro, estaremos con Él, y reinaremos con Él por el milenio y por toda la eternidad. Y ahora podemos entender las palabras de San Pablo, que nos dice: nadie nos apartará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nadie, porque nadie nos podrá apartar de Jesucristo nuestro Salvador. Estábamos con Él eternamente. Por lo tanto, ahora Dios nos ha dado la oportunidad de ser manifestados en cuerpos mortales, corruptibles y temporales, para en ese tiempo tomar nuestro lugar en el reino de Dios, y para el milenio y la eternidad estar en cuerpos glorificados y eternos, y estar como nuestro amado Señor Jesucristo y reinar con Él por el milenio y por toda la eternidad. Y ahora podemos ver que nada podrá impedir la resurrección física de todos los que estaban con Cristo cuando Cristo resucitó, y la transformación de nosotros los que vivimos y permanecemos hasta que los muertos en Cristo resuciten. Como tampoco nadie ha podido impedir la resurrección espiritual de todos los que estaban con Cristo cuando Cristo resucitó. Primero ocurre la resurrección espiritual, lo cual
sucede cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador, lavamos nuestros pecados en su sangre y somos bautizados en su nombre y recibimos su Espíritu Santo. Y así recibimos el nuevo nacimiento y recibimos el cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Y así un nuevo espíritu es dado a nosotros. Dios dijo en el Antiguo Testamento que nos daría un nuevo espíritu. Y ahora vean ustedes el por qué se necesita el nuevo nacimiento. Vean todas las cosas que ocurren en el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento nos habla de un nuevo cuerpo que recibimos. Ese es el cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Porque cuando nacimos a través de nuestros padres terrenales, obtuvimos un cuerpo mortal, corruptible y temporal en la permisiva voluntad de Dios. Y obtuvimos también un espíritu del mundo. Un espíritu del mundo perteneciente a la quinta dimensión. Por eso la persona que muere sin Cristo, pues va a la quinta dimensión, que es el infierno. Pero la persona que muere, habiendo recibido a Cristo como su Salvador y habiendo nacido de nuevo, va a la sexta dimensión porque tiene un cuerpo teofánico de la sexta dimensión, el cual Cristo le ha dado. Ese es un templo espiritual, una casa. Ese es un lugar de morada para morar en ese cuerpo hasta que ocurra la resurrección física y venga la persona a ese cuerpo eterno que Cristo le dará, en donde entrará con su cuerpo teofánico y entonces vivirá y tendrá dos cuerpos: cuerpo físico glorificado y cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Ahora todo ser humano, vean ustedes, tiene un cuerpo físico y tiene un cuerpo espiritual. Si no ha nacido de nuevo, pues tiene un cuerpo espiritual, un espíritu del mundo, de la quinta dimensión. Si ha nacido de nuevo, pues ha recibido un cuerpo teofánico, un espíritu teofánico de la sexta dimensión. Y recibirá un cuerpo glorificado en la resurrección de los muertos y transformación de nosotros los que vivimos. Y ahora podemos ver que todo este misterio de la predicación del Evangelio, que gira alrededor de la primera venida de Cristo y su obra de redención en la cruz del Calvario, es un programa científico, pero no de la ciencia terrenal, científico de la ciencia de Dios, la cual los hombres no pueden comprender. Pero en la ciencia de Dios, el programa es Dios tener hijos e hijas a su imagen y semejanza. La imagen de Dios y la semejanza de Dios es Jesucristo. Jesucristo en su cuerpo teofánico es la imagen de Dios. Y Jesucristo en su cuerpo físico y glorificado es la semejanza de Dios. Y nosotros seremos a imagen y semejanza de Jesucristo, y eso es ser a imagen y semejanza de Dios. Por eso es que Cristo dice: anunciaré a mis hermanos tu nombre. Porque miren ustedes, Dios al hacer ese hombre se ha hecho hermano de nosotros, o nos ha hecho a nosotros sus hermanos. Y ahora también dice: he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Y ahora por medio de Jesucristo nacen los hijos de Dios en el reino de Dios por medio del nuevo nacimiento. Y luego en el día posterior, en edición, obtendrán el nacimiento en el cuerpo eterno, que será la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos. Todo esto es así y nadie lo podrá evitar, porque estábamos con Jesucristo cuando Él resucitó. Por lo tanto, así como Cristo resucitó en
cuerpo glorificado, nosotros, los que vivimos cuando los muertos en Cristo resuciten en cuerpos glorificados, nosotros seremos transformados. Y así como Cristo estuvo unos 40 días aquí en la tierra después que resucitó, los muertos en Cristo cuando resuciten estarán alrededor de 30, 40 días aquí en la tierra en el cuerpo glorificado, y nosotros estaremos con ellos también transformados. Por lo tanto, será una manifestación plena de los hijos e hijas de Dios. Será la adopción, la manifestación de los hijos e hijas de Dios en cuerpos eternos. Y eso será la segunda ocasión en que hijos de Dios estarán manifestados en cuerpos eternos. La primera fue en Jesús y la segunda será en todos los que estaban con Jesucristo y que en este tiempo final serán manifestados en cuerpos eternos. Y ahora Dios está preparándolo todo para esa gran manifestación de los hijos e hijas de Dios. ¿En qué día resucitó Jesucristo? El domingo, que es el día primero de la semana, también llamado el octavo día, porque después del séptimo día, después del sábado, viene el domingo, y el séptimo día es el sábado, y el domingo sería el día número 8, pero como no hay día número 8, entonces se le llama el día primero de la semana. Por eso la iglesia del Señor Jesucristo, allá en los tiempos de la iglesia primitiva, se reunía todos los días domingo, o sea, el primer día de la semana, tenían un culto y el partimiento del pan, la Santa Cena, y así por el estilo. Y ahora, el primer día de la semana, que también es el domingo, fue que Jesucristo resucitó. Y resucitó en la mañana, o sea, en la cuarta vigilia. Por eso es que después del séptimo día de la semana, en el campo espiritual, los 7 días de la semana representan las 7 edades de la iglesia, y después del séptimo día, que es el día sábado, que representa la séptima edad de la iglesia, la edad de la Odisea, viene el primer día de la semana, viene el domingo, que representa la edad de la piedra angular. Ahí es donde la iglesia de Jesucristo obtiene como cuerpo místico de creyentes una resurrección. Ya no es como estaba en las 7 edades, sino una iglesia nueva, un cuerpo místico de creyentes nuevo que obtendrá todas las bendiciones que Cristo ha prometido para este tiempo final. Y todos los que estaban con Cristo el domingo de la resurrección, cuando Cristo resucitó, estarán en ese domingo, ese primer día de la semana, la edad de la piedra angular, como edad en el cuerpo místico de Cristo, para obtener la transformación de sus cuerpos, nosotros que vivimos, y para los muertos en Cristo recibir la resurrección en cuerpos eternos. Y ahora miren a dónde nos lleva el primer día de la semana, el domingo, en el cual Cristo resucitó. Y ahora la iglesia, como cuerpo místico de Cristo, cuerpo místico de creyentes que estaba en Cristo, pasa por ese día de resurrección en la edad de la piedra angular. Se levanta una iglesia nueva y jovencita, porque en la resurrección el cuerpo que tendrán los muertos en Cristo será eterno, inmortal, incorruptible y glorificado, y jovencito para toda la eternidad, que representará siempre de 18 a 21 años de edad. Y ahora la iglesia de Jesucristo se levanta el domingo de resurrección. En la edad de la piedra angular se levanta una iglesia joven, un cuerpo místico, espiritual. Y
Esa iglesia de Jesucristo en la edad de la piedra angular es la que tendrá a todas las personas que serán transformadas en el día postrero estando vivas y que recibirán también a los muertos en Cristo que han de resucitar. Con Cristo resucitaron los santos del Antiguo Testamento y ahora Cristo en el día postrero en la edad de la piedra angular resucitará espiritualmente a su iglesia y luego resucitará a los muertos en Cristo y nos transformará a nosotros los que vivimos. Y todo eso será en la cuarta vigilia del primer día de la semana, o sea, del domingo de resurrección, que corresponde a la edad de la piedra angular. Y ahora, por cuanto un día delante del Señor es como 1000 años y 1000 años como un día, encontramos que una hora son 41 años con 8 meses, y siendo que cada vigilia tiene 3 horas, está compuesta por 3 horas, la cuarta vigilia también está compuesta por 3 horas, y es la única vigilia que es de día. La cuarta vigilia es de 6 a 9 de la mañana. Las vigilias anteriores, la primera vigilia es de 9 a 12 de la noche, la segunda vigilia es de 12 a 3 de la mañana, la tercera vigilia es de 3 a 6 de la mañana y la cuarta vigilia es de 6 a 9 de la mañana. Fue en la cuarta vigilia que Jesucristo resucitó. Esa es la cuarta vigilia que la iglesia de Jesucristo resucita como cuerpo mixto de creyentes el domingo espiritual de resurrección, que es la edad de la piedra angular. Y siendo que una hora delante del Señor son 41 años con 8 meses, 3 horas, que es una vigilia completa, son 125 años. En los primeros 125 años del día postrero, el día postrero es el séptimo milenio. Un día delante del Señor es como 1000 años, dice segunda de Pedro capítulo 3, verso 8, y el profeta Moisés en el Salmo 90, verso 4. Y ahora el día postrero es el séptimo milenio. Los días postreros son quinto milenio, sexto milenio y séptimo milenio. Y ahora, en la mañana del día postrero, en la mañana del séptimo milenio, en la cuarta vigilia, o sea, en las primeras 3 horas del día postrero, que son los primeros 125 años del día postrero, la resurrección espiritual de la iglesia de Cristo tiene que ser una realidad. Y luego vendrá la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos para tener el cuerpo eterno, inmortal, incorruptible y glorificado. Y así se materializará todo lo que ocurrió en la resurrección de Jesucristo. Se materializará en la iglesia de Jesucristo como cuerpo mixto de creyentes y en cada uno de nosotros como individuos, porque estábamos con Él cuando Él resucitó. Por lo tanto, todo lo que estará sucediendo en este tiempo final es la resurrección de los muertos en Cristo, transformación nuestra, ya ocurrió cuando Cristo resucitó y hubo allí una victoria. Esa misma victoria se materializará en la iglesia de Jesucristo como cuerpo mixto de creyentes y en cada uno de nosotros como individuos. O sea que es una cosa segura. Ya Cristo obtuvo la victoria ya, por lo tanto Él es el que nos dará la victoria, materializando todo lo que Él cumplió ya, materializándolo en nosotros en este tiempo final. Y ahora podemos ver todo lo que está contenido en la resurrección de Jesucristo, para Él darnos una resurrección espiritual primero, con el nuevo nacimiento, y luego una resurrección física, dándonos un cuerpo eterno, inmortal, incorruptible y glorificado. Ahora hemos visto
el misterio de la resurrección de Cristo y nosotros resucitando con Él allá 2000 años atrás aproximadamente. Ahora nuestro cuerpo físico solamente tiene una cantidad de tiempo muy corto desde que nació aquí en la tierra, pero nuestra alma estaba en Dios eternamente. Así es que hemos venido de la eternidad para pasar una temporada aquí en esta dimensión de tiempo, pero somos restaurados a la eternidad, a la vida eterna. Todos somos esas ovejas que el Padre le dio a Jesucristo para que nos diera vida eterna. Ahora, saber que somos hijos e hijas de Dios, que estábamos con Cristo cuando Él resucitó, es la noticia más grande y gloriosa que es dada a todos nosotros. Hay personas que no saben de dónde han venido, no saben ni dónde están ni por qué están aquí, y no saben qué será de ellos después que terminen sus días aquí en la tierra. Pero no es así para ustedes y para mí. Hemos venido de Dios. Estamos aquí por un propósito divino para ocupar nuestro lugar en la vida eterna. Ser redimidos, ser restaurados a la vida eterna. Y nuestro futuro será reinar con Cristo por toda la eternidad como reyes y sacerdotes. Hay personas que en esta tierra son personas muy ricas, pero no saben qué será después que terminen sus días aquí en la tierra. Otros tienen grandes profesiones, buenas posiciones sociales y políticas también, pero no saben qué será después que terminen sus días aquí en la tierra. Pero nosotros sabemos qué será después que terminen nuestros días en este cuerpo terrenal. Nuestra posición será de reyes y de sacerdotes y de jueces en el glorioso reino de Jesucristo, nuestro Salvador. Así como Jesucristo, siendo un joven carpintero de Nazaret, estando en el cuerpo con el cual llevaría a cabo la redención, luego él sabía que se sentaría en el trono de Dios y él lo anunció. Él lo anunció. Ven ustedes, un joven carpintero diciendo que se va a sentar en el trono de Dios en el cielo. Y ahora, gente sencillas diciendo que van a estar sentados en el reino de Jesucristo en tronos. Para muchas personas eso es algo inconcebible, pero es en la misma forma que era con Jesús. Es que Jesucristo es el que ha hecho la promesa, por lo tanto será como Él lo ha prometido. Y ahora miren Él hablando acerca de sí mismo, cuando el sumo sacerdote en el capítulo 26 de San Mateo, versos 62 en adelante, se levanta el sumo sacerdote, dice, y levantándose el sumo sacerdote, le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos diga si eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. ¿Ven? Jesucristo sabía lo que sería para Él después que terminara su vida terrenal en su cuerpo terrenal y llevar a cabo el sacrificio por el pecado. Él sabía que luego
Él resucitaría, ascendería al cielo y se sentaría en el trono de Dios. Y ahora en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 3, verso 21, dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Ven que se sentó con el Padre en su trono? El trono de Dios en el cielo. Estando sentado en el trono de Dios en el cielo, pues ha estado gobernando el universo completo y todas las dimensiones. Por eso Él es la cabeza de todo principado, de toda potestad. Él es el Rey de todo, de toda la creación y de todas las dimensiones. A Él está sujeto todo, porque Él es el Rey de los cielos y de la tierra. Y ahora, para el reino milenial, Él dice: al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El trono del Padre es el que está en el cielo. El trono de Jesucristo es el trono de David. Y en ese trono es que estaremos con Él reinando como reyes y sacerdotes. Y ese trono es el que gobernará sobre este planeta Tierra. Y al vencedor Él le dará que se siente con Él en su trono. Por lo tanto, el vencedor tendrá una posición muy importante en ese reino de Jesucristo. Es la promesa hecha en Apocalipsis 21, capítulos 6 al 7, donde dice: y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Ahora vean ustedes, la herencia es para los hijos. Y ahora Jesucristo es el que ha hecho esta promesa. Por eso es que cada uno de ustedes sabe que en el reino milenial estarán como reyes y sacerdotes, y yo también. Por eso es que estaremos gobernando con Cristo por el milenio y por toda la eternidad. Por eso es que en este tiempo somos llamados, juntados y restaurados a la vida eterna. Nuestros pecados son borrados por la sangre de Jesucristo, echados en el mar del olvido, y somos restaurados a la vida eterna. Y así es como Cristo se reproduce en el árbol novia, que es el árbol o planta de trigo. En la planta de trigo es que nace el trigo, que es la reproducción del grano de trigo que fue sembrado en tierra. Para todos ser en este tiempo final cosechados, para todos llegar a la perfección, llegar a ser la imagen y semejanza de Jesucristo nuestro Salvador. Y todo esto es porque nosotros resucitamos con Él, porque estábamos con Él cuando Él estuvo aquí en la tierra y pasamos por todas las etapas que Él pasó. Por eso es que seremos adoptados también, porque Él fue adoptado en el monte de la transfiguración. Ven todas las etapas por las cuales Jesucristo pasó, nosotros las pasamos también con Él y se tienen que materializar en nuestra vida. Y también en la iglesia de Jesucristo como cuerpo místico de creyentes. Hemos visto este misterio de la resurrección de Cristo y hemos visto que estábamos con Él cuando Él resucitó. Siempre hemos estado con Él. Por eso es que estamos con Él en lugares celestiales, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y por eso es que Él ha hecho intercesión por nosotros en el trono del Padre, que es el lugar o asiento de intercesión. Y nuestros nombres están escritos en el cielo
en el libro de la vida del Cordero, que es el libro de los 7 sellos. Con esta noticia de que estamos con Él cuando Él resucitó y que hemos resucitado con Él, todo miedo se va de nosotros. Sabemos que nuestro futuro está seguro con Dios, con Cristo. Si alguien tiene futuro, son los que estaban con Cristo cuando Él resucitó. ¿Y quiénes son esas personas? Pues somos todos nosotros. Hemos visto cuál será nuestro futuro. Es el futuro más glorioso que persona alguna pueda tener. Estábamos con Él cuando Él resucitó y estaremos con Él por toda la eternidad. Resucitados con Jesucristo. Y ahora, los que faltan en esta tarde de pasar por el bautismo en agua, en el nombre del Señor Jesucristo, y están en la lista para ser bautizados, podrán pasar por esa etapa también. Vean, Cristo fue bautizado también. Y ahora, los que estaban con Él cuando fue Él bautizado, cuando aparecen en la tierra, son bautizados también. Los que estaban con Él cuando Jesucristo se levantó de las aguas y recibió el Espíritu Santo, son bautizados y el Espíritu Santo viene sobre esas personas también. ¿Ven? Lo mismo que sucedió con Jesucristo por cuanto estábamos con Él, entonces se materializa en nosotros, en nuestra vida, estando nosotros aquí en la tierra. Y se materializa también en la iglesia de Jesucristo como cuerpo místico de creyentes, de lo cual hablaremos en otra ocasión, en donde veremos cómo es que la iglesia de Jesucristo recibe esas bendiciones siendo materializadas en ella. Bueno, viendo que hemos resucitado con Jesucristo, entonces vivamos esa vida nueva, la vida del nuevo hombre, conforme a la palabra de Jesucristo, siendo Jesucristo el Rey, sentado en el trono de nuestro corazón, de nuestra alma, reinando ahí, reinando en nuestra vida, guiando nuestra vida, y nosotros sirviéndole con toda nuestra alma. Y aunque en este planeta Tierra Cristo todavía no está reinando sobre el trono de David en la tierra de Israel, podemos decir, pero Cristo reina en mí, en mi alma, en el trono de mi corazón. Que Él reine en vuestro corazón, desde el trono de vuestro corazón, gobernando todos los aspectos de vuestra vida y también en mi corazón, gobernando todos los aspectos de mi vida. Resucitados con Jesucristo. Ese ha sido nuestro tema para esta ocasión, y ya viendo cómo hemos resucitado con Jesucristo y cómo se materializó allá toda esa resurrección y cómo se materializa en cada hijo de Dios esa resurrección de Jesucristo, sirvamos a Cristo con toda nuestra alma, sabiendo que estábamos con Él y estamos con Él y estaremos con Él por toda la eternidad. Muchas gracias por vuestra amable atención, y vamos a tener el cántico y luego tendremos a Miguel. Y si Miguel tiene algún anuncio de las actividades de la tarde,
también lo podrá dar a conocer. Y también les pido que oren mucho por mí, ya que tenemos mucho trabajo todo este mes y el próximo también. Ya pues estoy recuperándome, pero todavía necesito recuperarme más para todas las labores que nos restan en este mes y todo el mes próximo y todas las labores de este año. Esperamos que ya en este año todos los que han recibido la palabra hayan pasado por esa etapa de bautismo en agua. Mi deseo es que estemos dentro todos antes de que se acabe este año 2000. Y así pues estaré yo más tranquilo y yo creo que ustedes también estarán más tranquilos. Bueno, que Dios les continúe bendiciendo a todos, que Dios les guarde, y dejo el cántico con todos nosotros, el cántico que nos habla del hombre que nos transformó, el hombre que nos resucitó espiritualmente, produciendo el nuevo nacimiento, y el hombre que nos resucitará en este tiempo final. Ese es nuestro amado Señor Jesucristo. Bueno, con nosotros aquí el cántico ya, y luego nuestro amado hermano y amigo Miguel. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, el que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie a resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni se dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús. Es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Gracias a Dios.